Entonces, vamos a hablar en este momento acerca de lo que es el tema de transmisión en amplitud modulada. Pues ya con esta parte pues damos por inicio a lo que es los fundamentos de lo que son el concepto de manejo de señales, ¿ya? Creo que la base fundamental de tratar a las señales, de caracterizarlas, hemos sabido nosotros manejarlo. Esto nos va a servir no solamente para el hecho de desarrollar conceptos asociados a la parte que tiene que ver con el manejo implícito de las mismas señales, ¿cierto? Sino también que lo vamos a poder aplicar después y más adelante con lo que es el concepto de la digitalización. Pero por lo pronto vamos a trabajar el manejo de las señales desde el punto de vista continuo, desde el punto de vista analógico. Entonces, este es un contenido y vamos a hablar precisamente de estas cosas. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es pensar qué es modulación, qué hace la modulación. Entonces, dentro de esto existen muchas cosas importantes. Lo primero es que la gente cuando habla de modular, cuando uno habla de modular, uno habla de manipular las señales. Entonces, en este caso, digamos que para poder manipular señales y modular, nosotros necesitamos de la preexistencia de un par de señales. ¿Cuáles son las señales que tienen que estar dentro del concepto de lo que se denomina modulación? Dentro del concepto de lo que se denomina modulación, tienen que haber dos señales. Por lo general, una señal de baja frecuencia y una señal de alta frecuencia. Cuando uno está considerando este tipo de cosas, entonces, pues uno determina que la información está residente en la señal de baja frecuencia. La otra señal de alta frecuencia, que no es la otra cosa que de nombre técnico, que la portadora, se dice que ella es la que asume la forma explícita bajo el concepto de modulación que vaya a tener en ese caso la señal de información. Entonces, la señal portadora básicamente, de forma especial, como es una señal de alta frecuencia, a veces se refiere como una señal de radiofrecuencia, o sea, una señal de RF. ¿Estamos? O sea, cuando ustedes les hablen de señales de RF, son señales en altas frecuencias. Cuando ustedes les hablen de señales de baja frecuencia, pues estamos hablando de señales que precisamente no han sufrido un paso de modulación. Y convencionalmente a veces decimos son señales que están en una cosa que llama banda base. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces, cuando desde ese punto de vista, señor, dígame. Bueno, que sí quedó claro. Bueno, listo. Entonces, cuando de pronto pero entonces hemos estado diciendo, mira, es que nosotros vamos a modular un par de señales. ¿Cómo lo hacemos? Resulta que ustedes ya vieron electrónica de estado sólido, ¿cierto? Ustedes ya vieron material y dispositivos semiconductores. Yo sí, profe. Creo que sí, Sí, ¿no? profe. Entonces, ustedes ya saben No, que, o sea, asumo que todos saben que es un dispositivo lineal y que es un dispositivo no lineal. Entonces, entendamos, y el que no sepa eso, pregúntenme. Porque a partir de aquí esto se vuelve la necesidad más grande. Tenemos que saber el hecho de que existe esa situación. Me pueden preguntar, ¿listo? Entonces, porque si no tienen esa idea, entonces te toca cubrir esa parte. Entonces, de hecho, nosotros vamos a combinar dos señales. ¿Cómo? Pues empecemos pensando que lo vamos a hacer de forma lineal. Cuando lo hacemos de forma lineal a dos señales senoidales, nosotros vamos a hacer supuestamente una especie como de, digamos que el concepto lineal con qué está asociado, con algo demasiado simple. Entonces, si vamos a coger, por ejemplo, una señal inteligente y una portadora de alta frecuencia, pues nosotros vamos a considerar es que las vamos a sumar. Nosotros encontraríamos una cosa de estas. Si de pronto los jóvenes allá les consideran, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, supongamos, valga la aclaración, yo creo que esto se puede hacer, me parece que multisim. Vamos a ver si me resulta. Un segundito. A ver si de pronto sobre la marcha podemos hacer eso. Pero acá está. Supongamos que yo en multisim, ustedes tienen este multisim 2, ¿no? Este es el multisim 12. Si alguien lo necesita,
para este tipo de cosas, pues de pronto lo podemos usar. Supuestamente aquí que vamos a hacer este circuito, es un circuito muy sencillo. Entonces este circuito básicamente que involucra, vamos a Una colocar, fuente, una resistencia y un osciloscopio. tenemos una fuente de señal AC, ¿cierto? Tenemos otra fuente de señal AC, en este caso, ¿cierto? Tenemos una simple resistencia, ¿cierto? Vamos que la resistencia, nosotros normalmente en telecomunicaciones usamos resistencias con valores normalizados. Valores normalizados es que supuestamente tienen o sea, ciertos límites en valores. Entonces, por ejemplo, coloquémosle la tierra, una tierra de estas. Entonces, aquí la voy a poner, en este caso, cerrar. Y digamos que aquí voy a colocar desde ese punto de vista, ¿sí? Voy a armar esto. Listo. Entonces, el osciloscopio, ¿dónde lo han plantado? El osciloscopio lo han plantado aquí. Entonces, voy a poner el canal A en el punto positivo. Lo voy a poner aquí. ¿Cierto? El canal A nomás. No necesito sino un solo canal. Creo que estoy bien. Ahora, ¿de qué se trata el asunto? Pues voy a unir estas dos cosas, pero entonces vamos a variar las frecuencias. Voy a colocar aquí que la frecuencia de esta cosa sea de 500 Hz. Y acá voy a colocar, por decir alguna señal de, pongámosle 10 voltios, ¿cierto? Dejémosla así. Y esta que está acá, la voy a colocar de, por decir algo, de, pongámosle otros 10 voltios, no pasa nada. Pero esta frecuencia sí la voy a colocar de cuántos hertz. Pongámosle 10.000 hertz. ¿Quedó claro para todos? ¿Está claro o no? Esta resistencia que estoy acá, pues yo voy a colocarla de 100 ohmios. Démosle ese valor. Cero tolerancia. ¿Quedó claro para todos o no? Sí, profe. Entonces vamos a echar a andar el circuito. Revisemos qué está pasando aquí. ¿Qué pasó aquí, jóvenes? ¿Estoy haciendo las cosas bien o mal? O sea, a mí el canal B no me interesa, me interesa es el canal A. ¿Cierto? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para mejorar la respuesta que queremos? Digamos que en este caso, ¿sí? Vamos a sacar aquí, vamos a extender la base de tiempo, esa es la cosa. Pongámoslo cada... Esto es lo que está pasando. ¿Sí están dando de cuenta? Esto es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, que nos dé exactamente no, pero esto que estamos haciendo aquí es esto mismo que estamos haciendo acá. ¿Ustedes creen que eso es modular? No, de eso no se trata modular, en este caso. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, jovencitos? Es esto. ¿Entendieron o no? Jóvenes, ¿me están escuchando? Señor. O sea, eso, Sí, o profe. sea, realmente ahí no tenemos absolutamente nada. Sí, profe. Entonces, en este caso, digamos que lo que tenemos nosotros es una suma resultante lineal, pero eso no es apto para una transmisión. Porque si nosotros decimos que eso fuera a transmitirse, entonces el dispositivo receptor no va a detectar sino la señal portadora, porque la señal de baja frecuencia le es imposible extraerla de allí, además de que no se va a propagar eficientemente como una onda de radio. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? No la detecta, esas son las condiciones. Ahora,
Se supone que nosotros para poder hacer esto tenemos que básicamente pensar en una situación. ¿Cuál es el método? El método como tal, en este caso, para poder combinar la señal inteligente con la señal de la portadora es usar un dispositivo no lineal. Creo que al comienzo de estas cosas nosotros hicimos una demostración, ¿no? ¿Ya? En la parte de lo que fue manejo de señales. Entonces, cuando uno combina ambas señales en un dispositivo no lineal, entonces, ¿qué sucede? Nosotros producimos un nivel DC y básicamente componentes, en este caso, por cada una de las dos frecuencias originales, que son componentes, no sé si se acuerdan, debido a la suma y a la diferencia de las frecuencias originales. O sea, yo produzco bandas laterales inferiores y bandas laterales superiores. Y obviamente armónicas de las dos frecuencias originales. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. O sea, cuando ustedes van a modular, inmediatamente tienen que pensar, yo no puedo usar un dispositivo lineal, tiene que ser algo no lineal. ¿Qué es lo que es no lineal? Entonces, los Transistores, estudiantes... inductores. Señor, No, nada, profe. los dispositivos no lineales son los semiconductores. Pare de contar. Y no se voy a buscar la cabeza buscando y mirando a ver qué. No. Los semiconductores. Se acabó el problema. Entonces, cuando hacen una combinación no lineal, miren que acá tenemos específicamente una cosa. Esto que está acá, esta curva que está acá, es la relación entre una portadora, que es esta, y una señal de información. Esta cosita que está aquí, está diciendo que, pues, la diferencia entre esta portadora y esta que está acá, en frecuencia puede ser muy grande. Porque, por ejemplo, esta portadora puede ser de megahertz y esta de información puede ser en kilohertz o hasta hertz. Entonces, la diferencia entre estas dos cosas, pues técnicamente hablando, son bastante grandes. Entonces, cuando se está trabajando un dispositivo no lineal, al dispositivo no lineal se supone que uno le aplica una señal de entrada, perdón, y tiene que obtener una señal de salida. ¿Qué es lo que va a producir? Una curva de esta clase. ¿Está claro para ustedes? Cuando esto pasa, ¿qué nos produce? En este caso, o sea, el voltaje de salida en el dominio de la frecuencia, ¿cuál es? Pues nosotros vamos a tener de nuevo la señal de información. Esto que están acá son los armónicos de la frecuencia de la señal de información, pero ¿qué es lo importante para nosotros? De aquí en adelante, las salidas deseadas son la portadora, las bandas laterales inferiores y las bandas laterales superiores. Esto que está acá es un armónico, no nos interesa es esto. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces el asunto es el siguiente. O sea, en otras palabras, el resultado de la combinación que vamos a obtener allí, por hacer una mezcla no lineal, es obtener básicamente dos frecuencias. Banda lateral superior, que es supuestamente la portadora, perdón, banda lateral inferior, que es la portadora menos la señal de información. La portadora y la banda lateral superior, que es la portadora más la señal de información. ¿Quedó claro para todos? ¿Alguna pregunta? Entonces, el asunto del FM en este caso es muy simple. Por ejemplo, acá están mostrando una forma de amplitud modulada bajo la variación de lo que es la señal de información. Por ejemplo, fíjense que esta es una portadora. Esta es una señal de información. ¿Cómo queda la salida? De esta manera. Ahora, ¿dónde notamos que está la señal de información? La señal de información está aquí en un concepto que se llama envolvente. Esta, por ejemplo, es la misma portadora, pero con otra señal de información. Miren la envolvente aquí. Esto que está acá ya es una señal modulada. ¿Qué es esto que tenemos acá? La misma portadora, pero ya la tenemos con otra señal de información. Esto que tenemos acá es la envolvente. Esto se llama modular por amplitud. Vamos a mirar ese concepto. ¿Quedó claro hasta aquí? Entonces, la modulación en AM, ¿de dónde parte? Pues uno va a concluir básicamente de que en este caso, una señal en AM es el resultado de mezclar linealmente, perdón, no linealmente,
una señal de información y una portadora, para que produzca con base en los movimientos de la señal inteligente para que produzca con base en los movimientos de la señal inteligente que la portadora tome la forma de la señal inteligente. Entonces, en ese caso, pues a veces se pueden producir, por ejemplo, cambios en la fase, pero son alteraciones que de pronto pueden darse en un momento específico. ¿Cómo es la ecuación de una onda en AM? Mucho cuidado, pongan atención todos. Aquí tenemos, en este caso, la mezcla de una ecuación de una onda en AM. Aquí tenemos, miren bien todos, aquí tenemos la onda de la señal de información mezclándose con la onda de la señal portadora. W sub C quiere decir frecuencia portadora, C es de carrier, E es de inteligente. ¿Quedó claro? Entonces esto produce un producto. Ese producto produce la suma y la diferencia de las dos frecuencias al lado y lado de una portadora. Básicamente, ¿de qué se está hablando? Eso está hablando, en este caso, como pueden apreciar, del hecho de producir cosas como esta. Si yo tengo que esta es una señal de banda lateral inferior, perdón, banda lateral superior, y esta es de banda lateral inferior, y esta es la portadora, probablemente lo que estamos componiendo es básicamente es esto que está acá a nivel de espectro. ¿Queda claro? Esto es un espectro de frecuencia, esto es AM, por ejemplo. Amplitud modulada. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, gracias. Bueno. Entonces sigamos en este caso considerando. Entonces, lo que vamos a mirar es que acá vamos a mostrar una modulación de una portadora con una señal inteligente puramente senoidal. Nosotros vamos a hablar en este caso de señales que pues matemáticamente podemos modelar desde ese punto de vista, ¿ya? En este caso, nosotros todo el tiempo vamos a hacer esto. Ahora, aquí básicamente vamos a encontrar, por ejemplo, cosas como cuáles. Que, por ejemplo, las situaciones manifestadas, miren pues en este caso, supongamos que queremos modular la voz. Si queremos modular la voz, nosotros estaríamos hablando de una cosa que se llama el espectro de la voz. El espectro de la voz, en este caso, ¿por qué frecuencias están compuestas? Pues están compuestas por el barrido desde más o menos 200 Hz hasta 3 kHz. ¿Está claro? Entonces, si nosotros básicamente queremos usar una señal para modular una banda de frecuencia grande, que fuera una portadora, ¿qué tipo de frecuencia en este caso tendríamos que usar? Aló. Yo, Sebastián, ¿qué más? Ya lo conseguimos, ¿no? ¿Cómo te parece? ¿Me están vendiendo el tuyo o qué? ¿Y en cuánto lo están vendiendo? No está ahora. Sí, déjame yo lo miro y déjame yo miro a ver si de pronto lo podemos comprar. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, entonces continuemos. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta en este caso precisamente de esto. ¿Ya? Yo creo que yo con ustedes ya hicimos, voy a hacer un pequeño, espérenme un segundo, buscando un concepto. Sí, entonces nosotros vamos aquí, ¿no? Entonces estamos hablando precisamente de lo que es la modulación en este caso. Entonces, cuando nosotros hemos producido una superposición de señales, desde ese punto de vista encontramos que aquí tenemos una portadora
y nosotros tenemos acá la banda lateral inferior y la banda lateral superior. Supuestamente desde ese punto de vista, acá consideramos nosotros que cómo se calcula este espacio. Este espacio se calcula con base en el ancho de banda. Por ejemplo, aquí pueden apreciar, a ver, así abuelo el pájaro ustedes. Ustedes se han dado cuenta aquí, esto que está acá, este esquema que está acá, ¿qué tipo de señales está mezclando? A ver, jóvenes. No entiendo la pregunta, profe. A ver, esto ya se llama una modulación. Nosotros introdujimos al dispositivo no lineal estas frecuencias y esta portadora. ¿Esto a qué corresponde? Una modulación. Por eso, sí, a una modulación. A la modulación. ¿Mi mamá? Cierren los micrófonos. Cierren los ¿Están? micrófonos, por favor. Ah, ¿verdad que bueno? ¿Qué tal? Está nada. Ya viene. Entonces aquí estamos considerando de que lo que estamos encontrando acá fundamentalmente representa el hecho de mezclar en un dispositivo no lineal una portadora de 1 MHz y el espectro de la voz. Esta es la señal inteligente, que fue lo que dijimos aquí, ¿no? Esto. Entonces, en este caso, esto es la banda lateral inferior y esta es la banda lateral superior. Dense cuenta que yo a la portadora le he sumado la frecuencia más grande del ancho de banda y la frecuencia más pequeña. Velas, acá están. Y le he restado la frecuencia más grande y la frecuencia más pequeña, que es esta. O sea, este 997.000 es la resta de la portadora menos esta frecuencia, que es este que está acá. Este 999.800 es esta que está acá, que es la portadora menos esta. Y esta que está acá es la portadora más esta, que es la que está acá, y esta que está aquí es la portadora más esta. ¿Quedó claro? ¿Eso aquí está, sí está claro? Entonces, este ejercicio es sencillo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una portadora de 1.4 MHz, se modula por una señal de música cuyas componentes de frecuencia van en un rango de, o sea, normalmente es el rango audible, de 20 Hz a 10 kHz. Y esto, ustedes conocen los ecualizadores, ¿cierto? Una pregunta, ¿los 20 Hz representarían como lo más grave, los graves? A ver, las frecuencias bajas. Las frecuencias bajas por lo general están en los bajos, en este caso. Y los 10 kHz están en las frecuencias altas. Normalmente para el rango de la voz, 10 kHz es muy alto. ¿Sí me entienden, Juancito? Y obviamente para el rango de la voz. O sea, ustedes han oído cantar a las personas de la ópera, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando la gente vibra y llega a unas frecuencias que el oído capta, convencionalmente pueden llegar hasta rasgar frecuencias que están por encima de los 5000 Hz, ¿cierto? Pero una persona que tiene voz de bajo, entonces sus frecuencias de vibración están por lo general por debajo del kilohertz. ¿Sí está claro? Ustedes, por eso les pregunto, ¿saben qué es un ecualizador? Es con el que uno ajusta el sonido de los equipos. Convencionalmente sí. A ver, yo les voy a mostrar a ustedes ecualizador. Esta vaina, hombre. Bueno, lo que pasa es que equalizer digital, análogo, digital, equalizer music. A ver, lo que pasa es que los ecualizadores son estos, ¿no? Son dispositivos que tienen unas claves. O sea, un ecualizador a mí, ¿qué me permite hacer? Si convencionalmente nosotros decimos, es que lo que pasa es que estos son claves, en este caso, supuestamente estos serían bajas frecuencias, lo que pasa es que aquí no se notan, ¿no? Busquemos un ecualizador un poco más explícito, este.
¿Notan un poquito aquí las frecuencias? Mire, esta por ejemplo son bajas y esas son frecuencias altas. Por ejemplo, ese ecualizador le ha dado mucho énfasis. Por ejemplo, cuando yo estoy colocando esos carros ambulantes que paran discotecas ambulantes, como me parecen pues horrible, la gente le coloca unos super bajos y le dan más ganancia a ciertas frecuencias, en este caso que a los medios. Convencionalmente hablando, por ejemplo, usted quiere darle desde ese punto de vista muy buen tono a una canción, entonces uno apoyaría una ecuación un poquito, o sea, primero que todo pues buscaría algo que diera más claves, pero esto aquí está haciendo mucho énfasis en frecuencias altas y énfasis en frecuencias bajas, a los medios casi no. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Jóvenes. Sí, profe, sí, Sí, profe. señor. Esto es, bueno, en mi casa había un ecualizador de estos, ¿no? Varios ecualizadores. O sea, uno podía, por ejemplo, lo que pasa es que eso ya no sucede porque hoy en día todo el audio es digital. Cuando nosotros grabábamos música en cassettes, extraídas de los vinilos, en este caso, y en cintas, uno, por ejemplo, cogía un formato de esto, lo pasaba por un ecualizador y uno ecualizaba de forma muy diferente el audio. Y uno daba ciertas cosas. Estos son claves. Por ejemplo, este ecualizador es de 2 canales. Y ese ecualizador, por ejemplo, está manejando por cada canal cuántas frecuencias. Pues cuenten el número de llaves. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿Ustedes nunca han visto estas cosas? Jóvenes. Claro, profe, las consolas de sonido así Es más que como- Que los exactamente, ecualizadores sí, lo que profe. pasa es que las consolas de sonido uno piensa, mire, por ejemplo, lo que pasa es que hoy en día la gente ya no maneja consolas de sonido. Hoy en día las consolas de sonido son así, digitales. Equalizer Music Online. Pues cuidado. Bueno, ahí que ustedes no han hecho estas cosas, porque es que ecualizadores de sonido hay todo el tiempo. Entonces, aquí está este, por ejemplo. Es que hoy en día muchas personas de pronto se les ha olvidado mucho de esa parte. Y pasan por encima, ¿no? O sea, hay básicamente, o sea, una cosa también son los visualizadores, ¿no? En este caso, esto es un visualizador. O sea, Are you ready to transform your music into sacar canciones de forma digital y hacer un audio profesional en una discoteca no es simple, ¿no? Normalmente la persona que quiere tener éxito con una discoteca, con un sitio cerrado, tiene que hacer un análisis del espacio. ¿Sí está bien eso? Ahí les voy contando. Entonces, digamos, Profe, ¿tiene que hacer un qué? tiene que hacer un análisis del espacio. O sea, porque el asunto de esto es que las frecuencias pueden producir interferencias constructivas y destructivas. Entonces, en vez de usted, por ejemplo, usted tiene el mejor equipo de audio del mundo. Usted le sube y usted no escucha ni no ruido. ¿Por qué? Porque no lo sabe manejar. ¿Me entendió? Entonces, existen muchas formas de considerar, por ejemplo, en los recintos, por ejemplo, en los conciertos, este tipo de cosas, el que no sabe de audio, que no se meta. Tiene que saber sobre potencias, ganancias, mezclas de frecuencia y supuestamente ubicación y redirección de ciertos elementos a nivel de audio. Date un segundito que me está llamando la jefe del programa. Un segundito, jóvenes. Vamos a parar esto un momentico. Jefe, dígame. Hola, profe. Carajos. ¿Listo? Jóvenes, ya les aprobaron el monitor. Bueno, entonces qué bien, me parece excelente. Entonces sigamos acá. Entonces, estos cálculos se hacen así. La banda lateral superior vale 1400, o sea, vale el 1.4, perdón, vale el 1.4 más la frecuencia de acá. Más esta, ¿no? Más los 20 Hz. Y la otra vale el 1.4 más los 10K. La banda lateral inferior, ¿cuál es? La que está allí, menos los 10.000, y la otra menos los 20 Hz. Entonces, ahí están los dos canales. Y básicamente, ¿qué produce? Produce esto. Este es el espectro
de recorrido de la banda lateral superior, la banda lateral inferior y la portadora. ¿Alguna pregunta? Profe, es que ahí no te puedo entender muy bien por el tono de internet que está fallando pues con esta lluvia. En la parte que tú hiciste de lo de la señal inferior y la otra, Ajá. lo que hiciste. Es decir, ahí no capté muy bien como ese tipo de resta de la frecuencia que hiciste Mírala, allí, mírala creo que acá. Poneme cuidado. es. Poneme atención. La portadora vale 1.400.000 porque son Ajá, 1.400, o sea, 1.4 megahertz. sí, sí. Y las frecuencias van desde 20 Hz a 10 kHz. Entonces, pues, a ver, si quieres, imagínatelo así. Entonces es 1.400.000, ¿cierto? Vamos a hacer una cosa. ¿Cuál es? Vamos a escribirlo así. 2.4, creo que sí. Perdón. Hay una que vale 1.400.000, ¿cierto? Esta que está acá es la frecuencia portadora. ¿Listo? Y el ancho de banda va desde ¿dónde? Desde 20, estos son hertz, ¿no? 20 Ajá. hertz. Estos son hertz. Entonces esto va desde 20 hertz a 10.000 hertz. Entonces, ¿qué has hecho acá? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues obviamente, si esta es la portadora y esto que está acá, y esto que está acá es ancho de banda, y esto es ancho de banda, por decir algo. Vamos a colocarlo de esta manera. Este es el ancho de banda, este es el límite inferior, vamos a colocarlo así, y este es el límite superior. Entonces, Sí. la portadora para la banda lateral superior, le sumamos ambas frecuencias. ¿Qué me produce? Pues me produce este resultado y este resultado. O sea, el máximo sería. Exactamente. Entonces estás Ok. produciendo ¿qué clase de cosas? Estás produciendo esto, ponme atención. Escucha. Dame un segundito. Esta vaina que voy. Entonces, estoy produciendo este resultado. ¿Sí? Para la parte que está definida con la resta, entonces a esta frecuencia que está aquí, que es esta misma que está acá, le restamos primero este y escribimos el número, velo acá. Y luego le restamos este y escribimos el número, velo acá. Entonces, esto es la banda lateral inferior, son las restas. Y esto que está acá es la banda lateral superior, son las sumas. ¿Quedó claro? Sí, señor, gracias. Pues. Bueno, listo. Entonces, esto es lo que nos queda acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, entonces, en este momentico, pues vamos a considerar, vamos a hablar de un concepto que se llama AM, pero el AM de doble banda lateral con full portadora. ¿Qué es esto? Entonces, se trata básicamente de que hay varias clases de modulación, de amplitud. Entonces, obviamente, la que probablemente vamos a usar como frecuencia en los sistemas analógicos son básicamente, en este caso, ¿sí?, la que fundamentalmente tenemos nosotros dispuesta desde ese punto de vista como el AM de portadora de máxima potencia y doble banda lateral. El sistema de AM de doble banda lateral es el que le dice AM convencional o simplemente AM. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Nosotros esperamos es este recorrido en frecuencias desde la banda lateral inferior a la banda lateral superior. ¿Por qué decimos que es un efecto de doble banda lateral? Porque, ojo con lo que voy a decir el día de hoy, porque considero tanto como este extremo de las cosas como este extremo de las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito potencia para estas bandas y para estas bandas, incluyendo la portadora. ¿Quedó claro? Perdón pues por los dibujos, pero así me salen. O sea, el sistema como tal tiene que tener en cuenta a nivel de potencia todo el espectro de bandas laterales inferiores y todo el espectro de bandas laterales superiores. Por eso,
cuando él involucra ambos espectros, se dice que es de doble banda lateral. ¿Quedó claro? Entonces yo me imagino que sí. Señor. Entonces, con el espectro de doble banda lateral, ¿qué pasa? Entonces, como es un espectro de doble banda lateral, usted en este caso tiene el espectro a ambos lados igual. Quiere decir que el espectro, ¿a qué es igual? O el ancho de banda de un sistema de doble banda lateral, a 2 veces la frecuencia de información máxima. Eso es una ecuación. ¿Quedó claro? Entonces uno dice, es que usted va a propagar ondas de radio, va a propagar portadoras. Entonces todas las frecuencias que supuestamente están asociadas a las bandas laterales deben ser suficientemente elevadas para poder propagarlas a través de la atmósfera. Eso es por eso estoy hablando ahorita de potencia. Porque sin potencia no se puede hacer nada. Ahora, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Con cuidado. Para un modulador de doble banda lateral con full portadora, eso que DSBFC quiere decir Double Sideband Full Carrier. ¿Entendieron? Entonces, Repito. o sea, a ver, voy a escribir aquí la sigla. Double sideband, ¿cierto? With full carrier. ¿Lo vieron? Double sideband with full carrier, DSBFC. Pero acá está. ¿Quedó claro? Señor. Bueno, entonces, en este caso, me están diciendo a mí que yo tengo una frecuencia portadora de 100 kHz y una señal inteligente con frecuencia máxima de 5 kHz. ¿Está claro? Entonces, desde ese punto de vista, me dicen a mí, saque los límites de frecuencia de las bandas laterales, saque el ancho de banda, saque la frecuencia superior e inferior que se produce cuando la señal inteligente es un tono de frecuencia única de 3 kHz y trace el espectro de frecuencias de salida. Entonces, como es una tarea, espero que la hagan. Entonces, ¿cómo tienen que hacer? ¿Saben? O sea, ¿sí han entendido cómo estamos trabajando? O sea, sí saben qué hay que hacer, ¿no? Los límites de frecuencia de bandas laterales, el ancho de banda. O sea, las frecuencias del lado superior e inferior que se producen cuando ya la señal no es de 5 kHz, sino de 3 kHz. Y trazar el espectro de frecuencias de salida. Los espectros de frecuencia de salida, en este caso, son estos, ¿no? Estas cosas. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguno? Profesor, una pregunta, lo que usted ya mencionaba de parar a las 4:30, ¿se va a hacer ahorita o a las 5? Es que ya a las 4:30, ¿no? Miércoles. Jovencitos, yo voy a ir a firmar contrato, voy a ir a recoger los papeles para la firma del contrato, entonces nos vemos a las 5 en punto, ¿les parece? Listo, profe. Sí, entonces voy a